El costo de la vida en Canadá ha aumentado tanto que muchas personas están luchando por cubrir lo básico. En algunos casos, incluso tuvieron que saltarse comidas para poder pagar el alquiler y los gastos esenciales. Cada mes, 2 millones de canadienses recurren a los bancos de alimentos, mientras los precios de la vivienda y los alimentos se disparan. No sorprende que la delincuencia haya aumentado después de 8 años de gobierno de Justin Trudeau. La situación actual ha empeorado la calidad de vida en Canadá. Hace apenas 2 años, un apartamento de 2 habitaciones en Toronto costaba un promedio de $2.400 canadienses. Hoy, ese precio ha subido a $3.300, lo que significa un aumento promedio del 25% anual. Y esto no es un caso aislado. El alquiler de una habitación en Toronto puede costar perfectamente $2.400 al mes. En la mayoría de las ciudades canadienses se necesitaría ganar al menos el doble del salario mínimo para poder pagar un apartamento de una habitación, y ni hablar de comprar una propiedad. En ciudades importantes como Toronto y Vancouver, el ingreso mínimo necesario para calificar para una hipoteca es entre el doble y el triple del ingreso familiar promedio, lo cual se traduce en una barrera enorme para la mayoría de los ciudadanos. Según datos de la Asociación Canadiense de Bienes Raíces, el ingreso familiar promedio en Canadá es de aproximadamente $95.000 canadienses al año, mientras que para calificar para una hipoteca, en ciudades como Toronto y Vancouver se requieren ingresos superiores a $200.000 anuales. Esto significa que incluso aquellos que se encuentran dentro del 10% más rico del país, que como vemos en este gráfico tienen un ingreso promedio de casi $200.000, tienen serias dificultades para acceder a una vivienda propia. Hay una crisis de vivienda, una crisis del costo de vida y ahora también una crisis de inmigración. Este no es el Canadá que conocíamos y admirábamos. Es hora de un cambio real en este país. Justin Trudeau fue elegido por primera vez en 2015 con un mensaje de positividad. Su campaña se basó en la esperanza, y los medios a menudo lo comparaban con Obama en Estados Unidos. En su primer día en el cargo, Trudeau fue a una estación del metro en Montreal y se tomó selfies con los viajeros. Ese momento se hizo viral y había una atmósfera de esperanza y positividad. En ese momento, Trudeau tenía el segundo índice de aprobación más alto de cualquier primer ministro nuevo en la historia de Canadá. Pero hoy, mientras el país se enfrenta a una crisis de vivienda, una crisis del costo de vida y problemas con la inmigración, esos índices de aprobación han cambiado drásticamente. Para entender la situación actual es necesario retroceder en la historia. Canadá es una nación construida por inmigrantes. A mediados del siglo XIX, la mayor parte de la población canadiense estaba concentrada en la costa este, principalmente a lo largo del río San Lorenzo y los Grandes Lagos. En ese momento había vastas áreas al oeste y al norte que estaban escasamente pobladas y que el gobierno quería poblar. Para ello utilizaron la inmigración como una herramienta fundamental para construir el país, atrayendo a nuevos residentes con campañas que animaban a la gente a construir su hogar en el oeste de Canadá, llamado el Nuevo Dorado. Muchos inmigrantes valientes llegaron a Canadá y fueron evaluados por funcionarios de inmigración, quienes se enfocaban en atraer a agricultores que pudieran ayudar a expandir el país hacia el oeste, estableciendo comunidades en áreas sin habitar. Estos colonos construyeron aldeas que con el tiempo se convirtieron en ciudades, atrayendo comercio e industria y fortaleciendo el control de Canadá sobre el oeste. Para la década de 1990 ya habían surgido nuevas ciudades a lo largo de la frontera sur de Canadá, y la población creció de 3 millones a casi 9. Sin embargo, estos inmigrantes fueron seleccionados no solo por sus méritos, sino también en base a criterios raciales, ya que Canadá quería mantener el estatus de país de hombres blancos. Después de la Segunda Guerra Mundial, estas prácticas discriminatorias comenzaron a ser examinadas de cerca. Fue entonces cuando Canadá empezó a desarrollar su moderno sistema de inmigración, basado en un sistema de puntos. Los posibles inmigrantes eran evaluados en función de su edad, nivel educativo y habilidades lingüísticas. La filosofía fundamental era seleccionar inmigrantes que pudieran contribuir al país, y este sistema sigue vigente hoy en día.
convirtiéndose en el sistema de inmigración más antiguo de cualquier país de la OCDE. Uno de los primeros desafíos de este sistema fue el creciente porcentaje de recién llegados que eran miembros de la familia de inmigrantes ya establecidos. En 1971, los inmigrantes que llegaban por razones económicas representaban el 73% del total, mientras que los miembros de la familia representaban el 21%. Sin embargo, una década más tarde, el porcentaje de inmigrantes familiares había aumentado al 55%, lo que generó preocupaciones sobre su contribución al país y llevó al gobierno a endurecer los requisitos de entrada. Para 1995, el porcentaje de inmigrantes familiares había disminuido al 36%. El gobierno federal de Canadá dio más autoridad a su rama ejecutiva, lo que les permitió actuar rápido cuando llegaban migrantes que no querían, implementando medidas inmediatas para manejar la situación. Durante las siguientes décadas el sistema fue mejorado continuamente y a principios de la década del 2000 fue reconocido a nivel mundial como uno de los mejores. Incluso Donald Trump eligió el sistema canadiense destacando su enfoque basado en el mérito. Canadá también destacó por el alto nivel de aceptación pública hacia la inmigración, a pesar de que se endurecieron los requisitos para algunos grupos. Esto se debió a que el sistema se enfocó en atraer inmigrantes económicos que contribuyeran al desarrollo del país, mientras que los requisitos más estrictos se aplicaban principalmente a la reunificación familiar. Hasta hace poco, la inmigración no era un tema controvertido. En 2018, el 68% de los canadienses consideraba que la inmigración era positiva para el país, el nivel más alto de cualquier país de la OCDE. La percepción general era que la inmigración era una fuente de fortaleza, capacidad de recuperación y crecimiento para las comunidades canadienses, lo cual era motivo de orgullo. Sin embargo, en los últimos años la opinión pública ha cambiado drásticamente, pasando de una acepción casi universal a una creciente preocupación sobre el impacto de la inmigración en la calidad de vida. Durante los primeros 4 años bajo Trudeau, la población de Canadá creció a un ritmo récord, principalmente debido a la inmigración, aunque luego se desaceleró. En ese tiempo Canadá enfrentaba varios desafíos. Uno de los más importantes era la escasez de trabajadores. Había dificultades en muchos sectores clave, desde la construcción hasta la atención sanitaria. Simplemente las empresas no encontraban personas con las habilidades necesarias. Sean Fraser, el nuevo ministro de Inmigración, dijo de manera directa: Canadá necesita más gente. Los canadienses comprendían que si querían satisfacer las necesidades de la fuerza laboral, debían seguir aumentando la población. Fraser, al igual que muchos antes que él, veía la inmigración como una herramienta para solucionar problemas específicos, como la falta de trabajadores y la cuestión demográfica. El envejecimiento de la población es un problema que afecta a todo el mundo occidental, pero en Canadá es particularmente grave. En 1971 había 7 personas en edad de trabajar por cada persona mayor. En 2016 esa proporción se redujo a 4. Para 2036 se proyecta que solo habrá 2 trabajadores y medio por cada jubilado. Además, se espera que el número de canadienses mayores de 75 años se duplique en las próximas 2 décadas, mientras que menos personas se unirán a la fuerza laboral. Si no se hace algo para corregir esta tendencia, dentro de 10 o 15 años los vídeos no serán sobre la falta de mano de obra, sino sobre si Canadá tiene la capacidad económica para seguir financiando escuelas, hospitales y servicios públicos. Esta situación llevó a la creación de un nuevo y ambicioso plan de niveles de inmigración en 2022. Canadá estableció un objetivo de crecimiento demográfico récord y anunció que acogería a 465.000 residentes permanentes en 2023, 485.000 en 2024 y 500.000 en 2025. El país se posicionó como uno de los destinos más atractivos para aquellos que buscan oportunidades económicas fuera de su país de origen, considerando que la inmigración era una competencia global por atraer talento al país. Su objetivo era que los inmigrantes económicos constituyeran el 60% de los recién llegados, mientras que el 40% restante estaría formado principalmente por familiares y refugiados,
enfocándose en trabajadores de sectores con alta demanda, como la atención médica, los oficios, la manufactura y la tecnología. Sin embargo, cuando se anunciaron estos planes, las oficinas de inmigración ya tenían un retraso de más de 2 millones de solicitudes de residencia. El sistema ya estaba saturado con millones de solicitudes pendientes, lo cual dificultaba procesar nuevas solicitudes de manera rápida. Esto hacía que recibir más inmigrantes fuera un problema práctico, ya que no había forma de gestionar tantas solicitudes a la vez. Además, había una crisis de vivienda en el país, y uno de los principales límites para construir más viviendas era la falta de trabajadores de la construcción. A pesar de esto, Trudeau y su equipo veían la inmigración como parte de la solución y no del problema. En 2023, la población de Canadá creció más rápido que en cualquier otro momento de los últimos 70 años, siendo el país de la OCDE que más rápido creció. Hubo propuestas radicales, como la Iniciativa del Siglo, un movimiento que buscaba aumentar la población de Canadá a 100 millones para finales del siglo. Este plan fue respaldado por un ex primer ministro y apoyado por varios asesores de Justin Trudeau y miembros de su gabinete. Durante ese tiempo, Canadá tenía un problema porque su población estaba envejeciendo muy rápido. Para solucionar esto, el gobierno quería atraer a más jóvenes que trabajaran y aportaran ideas y energía. Sin embargo, la opinión pública empezaba a cambiar. En 2022, el 27% de los canadienses pensaba que había demasiada inmigración, pero en 2023 esa cifra subió casi al 60%. En julio de 2024 se realizaron protestas bajo la consigna Marcha de Canadá contra la inmigración masiva, donde muchos canadienses expresaron que sentían que el gobierno no los estaba escuchando. Estas protestas no eran comunes en Canadá, pero mostraban claramente el descontento cada vez mayor de la gente. Con las elecciones de 2025 acercándose, la inmigración masiva podría convertirse en el tema principal de la campaña, y Trudeau corre el riesgo de perder su escaño, su puesto en el Parlamento. Si lo pierde, significaría que ya no tendría un lugar en el Parlamento, lo que le haría más difícil tomar decisiones y representar sus ideas como líder. La situación económica tampoco ayuda. 2 cabezas de brócoli llegaron a costar $11,44 en Save on Foods en Langley, lo que mostraba claramente cómo la inflación estaba afectando a la población. Aunque el gobierno seguía publicando cifras de crecimiento económico, la realidad es que este crecimiento estaba impulsado principalmente por el aumento de la población. El crecimiento per cápita, que se refiere al crecimiento económico por persona, ha disminuido, lo cual afectó al nivel de vida de muchas personas. Los alquileres se habían vuelto inasequibles. Un apartamento de 70 metros cuadrados costaba $4.300 al mes, y muchas personas necesitaban trabajar hasta en 3 empleos solo para sobrevivir en la ciudad. La gente seguía luchando para pagar sus facturas, lo cual era insostenible. Había un desajuste evidente entre la rapidez con la que crecía la población y la capacidad de ofrecer viviendas y servicios básicos, como atención médica y educación. Esto afectaba a todos, pero era más visible en el costo de la vivienda. Los alquileres estaban fuera de control. En Toronto se llegaban a pedir $800 al mes por una cama ubicada en medio de la casa de una familia. Los más afectados eran los más vulnerables, como los estudiantes. Se hizo viral la historia de 25 estudiantes viviendo en un sótano en Brampton, y el alcalde de la ciudad comentó que había visto casos como estos con regularidad. Algunos propietarios incluso alquilaban 6 camas en un piso, separadas por divisores a $325 cada una. Además, el número de residentes temporales, como trabajadores y estudiantes internacionales, había aumentado muchísimo. En 2022 había 1,4 millones de residentes temporales, y para 2024 esa cifra se había duplicado a 2,8 millones. Esto solo empeoraba la presión sobre el mercado de la vivienda y los servicios públicos. La opinión pública en Canadá ahora se había vuelto en contra de la política de inmigración y por primera vez se había convertido en un tema muy polémico. Trudeau, con las elecciones acercándose, necesitaba actuar rápidamente,
así que prometió un programa federal masivo para enfrentar la crisis de vivienda en Canadá. Hoy estamos lanzando el plan de vivienda más completo y ambicioso jamás visto en Canadá, anunció Trudeau. Además, nombró a Sean Fraser, el exministro de Inmigración, como encargado de la cartera de vivienda. Fraser se mostró seguro. Sé que vamos a resolver la crisis de vivienda porque sé de lo que son capaces los canadienses. Pero estas decisiones recibieron muchas críticas en redes sociales, especialmente en YouTube, donde la gente comentaba: «Es una locura que la gente crea que el tipo que nos metió en este lío es el que nos va a sacar». O «No confíes en él creó este problema». El país estaba enfrentando problemas más allá del aumento de la población. Había problemas en la cadena de suministros que hicieron que fuera más caro construir. Estamos tratando de resolver un problema de 30 años, la falta de inversión en viviendas asequibles, dijo Fraser. Y de pronto nos vamos a encontrar con un cuello de botella en la capacidad de la fuerza laboral canadiense para construir las casas que necesitamos. Fraser estaba en una situación incómoda. Dejar entrar a 9 millones de nuevos canadienses antes de tener casas para ellos claramente había empeorado el problema. La mayoría de las personas ya no apoyaban las políticas de inmigración. Estaban enojadas y frustradas por la crisis del costo de vida, y los inmigrantes sentían que se les culpaba injustamente por la situación. Aunque muchos de los recién llegados lo que sentían era: calcularon mal cuántos inmigrantes querían y cuántas viviendas teníamos disponibles. Ahora nos culpan de todo. El índice de aprobación de Trudeau, que mide cuánto apoyo tiene entre la gente, cayó en septiembre de 2024 a solo el 30%, y solo el 26% lo apoyaba como primer ministro. Tenía que cambiar las cosas. Buenos días a todos. En un momento el ministro Miller detallará nuestro plan de inmigración, dijo Trudeau. Antes de eso, quiero decir algunas cosas. Los canadienses estamos orgullosos de nuestro sistema de inmigración. Ha hecho que nuestra economía sea la envidia del mundo y nos ha ayudado a construir comunidades fuertes y diversas. Hoy anunciamos que reduciremos la cantidad de inmigrantes que traeremos en los próximos 3 años, lo cual resultará en una pausa en el crecimiento de la población durante los próximos 2 años. Trudeau admitió que se había equivocado al no encontrar el equilibrio adecuado. Cuando asumió el cargo, ya había una falta de inversión en viviendas asequibles, junto con desafíos de construcción y problemas en la cadena de suministro. Pero reconoció que fue su decisión permitir la entrada de un número tan grande de inmigrantes, lo cual aumentó la presión sobre el mercado inmobiliario y el costo de vida. En 2019, el 19% de los canadienses sentían que el país tenía muchas desigualdades económicas y sociales, como la diferencia entre el acceso a oportunidades para los inmigrantes y para los residentes locales. Los inmigrantes tenían más dificultades para conseguir vivienda y servicios básicos en comparación con los ciudadanos canadienses. En 2024, esa cifra subió al 38%. A la pregunta de si el costo de vida había empeorado, la respuesta es que pasó del 66% en 2019 al 84% en 2024. Cada provincia ha intentado lidiar con la crisis de la vivienda de diferentes formas. Por ejemplo, Columbia Británica creó el Fondo de Vivienda Comunitaria en 2018, que incluye subsidios y reducciones de impuestos para fomentar la construcción de viviendas asequibles. Mientras que Ontario ha tratado de reducir los costos de alquiler con políticas como el Affordable Rental Housing Supply Program, que establece límites a los aumentos anuales de rentas y programas de alquiler asequible. Aún así, estas medidas no han sido suficientes para calmar la presión en el mercado inmobiliario, y la falta de una estrategia a nivel nacional ha limitado el impacto de estas iniciativas locales. Si lo comparamos con crisis de vivienda anteriores, como la de los años 90, la situación de ahora es más complicada. En la década de 1990, el gobierno canadiense se retiró del financiamiento de viviendas asequibles, en lugar de incentivarlo. Esto significó una reducción importante en la construcción de viviendas sociales, lo que contribuyó a la crisis de vivienda que tiene el país. Ahora el crecimiento de la población, impulsado en gran parte por la inmigración, ha hecho que la demanda sea mucho mayor.
Otros países como Australia y Nueva Zelanda también tienen problemas para equilibrar el crecimiento de la población con la oferta de viviendas. El gobierno de Nueva Zelanda anuncia cambios contra la inmigración insostenible. Y Australia prioriza la construcción de viviendas asequibles con programas como el Housing Australia, que facilita el camino para acceder a viviendas sociales y asequibles. Pero estas medidas no han tenido tanto éxito. La situación actual en Canadá refleja un problema que lleva décadas formándose, con poca inversión en viviendas asequibles y falta de planificación para manejar el crecimiento de la población. La alta demanda de viviendas y la poca oferta ha creado un ambiente donde los costos de vida se han disparado, afectando tanto a los canadienses como a los nuevos inmigrantes que buscan establecerse en el país. Así que, si pensabas mudarte a Canadá en un futuro cercano, tienes que saber que no serás bien recibido.